Llevo una vida normal, trabajo en una oficina, por las tardes me encuentro con amigos o simplemente me relajo en casa. Vivo en una ciudad pequeña donde todos se conocen y, en general, nunca pasa nada especial. Hasta aquella noche. Era una noche de viernes común. Mis amigos y yo decidimos pasar un rato en el bar local, hablar de las últimas noticias y relajarnos después de la semana laboral. El tiempo pasó volando y ya era pasada la medianoche. Decidí que era hora de irme a casa, ya que tenía planes para la mañana siguiente. Mi casa estaba cerca del río y para acortar el camino decidí pasar por el parque que bordea el agua. La noche estaba tranquila, solo una ligera brisa movía las hojas de los árboles. Caminaba por un sendero estrecho, disfrutando del frescor y del silencio. En un momento dado me detuve para sentarme en un banco junto al agua y quedarme un rato a solas con mis pensamientos. La ciudad dormía y me sentía como la única persona en este mundo vacío. De repente, a lo lejos, escuché un sonido extraño. Era apenas perceptible, pero un llanto agudo. Miré alrededor, tratando de entender de dónde venía, pero no vi a nadie. El sonido se hacía más fuerte y claro. Por un momento pensé que era solo el viento o un eco, pero luego me di cuenta de que era un llanto real. Y no era solo un llanto, sino uno femenino, lleno de dolor y desesperación. Al principio pensé que alguien necesitaba ayuda. Quizás una mujer se había perdido o estaba en apuros. Me levanté del banco y caminé hacia el sonido. El llanto se hacía más fuerte a medida que me acercaba al río. Cuando me acerqué más, mi corazón se detuvo. En la orilla, a la luz de la luna, vi una figura femenina. Estaba de pie, con la cabeza inclinada, y su largo cabello negro cubría su rostro. Llevaba un vestido blanco que ondeaba al viento, y sus hombros se sacudían por los sollozos. Me detuve a unos metros de ella sin saber qué hacer. De repente levantó la cabeza y me miró. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa mirada estaba llena de dolor, pero al mismo tiempo había algo siniestro en ella que me hizo retroceder un paso. Me quedé allí, clavado en el suelo, incapaz de apartar la vista de esa mujer. Su llanto parecía llenar todo a mi alrededor, ahogando incluso los sonidos de la noche. Volvió a inclinar la cabeza y sus sollozos se hicieron aún más fuertes. Un pensamiento cruzó mi mente. Necesito hacer algo, ayudarla. Pero otro instinto más fuerte me decía que debía irme lo más rápido posible. Oiga, ¿necesita ayuda?, dije, dando un paso adelante con inseguridad. Ella no respondió, solo el llanto se hacía más fuerte y me penetraba el alma. Di otro paso y entonces levantó la cabeza bruscamente. Esta vez su rostro estaba iluminado por la luna y vi sus ojos. Estaban vacíos, muertos, como dos agujeros negros sin fondo. Sentí que las piernas me fallaban. En ese momento comprendí que no era una simple mujer. Todos los relatos, las leyendas sobre la Llorona que alguna vez había oído, de repente se volvieron realidad. Necesitaba correr y lo más rápido posible. Me giré y sin mirar atrás, corrí lejos del río, esperando que todo esto fuera solo una pesadilla que pronto terminaría. Pero su llanto no cesaba. Al contrario, se hizo aún más fuerte y más cercano. Me giré para asegurarme de que no me seguía, pero no la vi. Intenté calmarme, pensando que era solo mi imaginación desbocada, pero el llanto seguía, como una sombra. Salí del parque y me dirigí a mi casa, que estaba solo unas cuadras. Respiraba con dificultad, mis piernas temblaban, pero no me detuve. Parecía que cada movimiento mío se reflejaba en ese llanto, que se había convertido en parte de mí. Estaba en todas partes, no me dejaba en paz. Cuando finalmente llegué a mi puerta, miré por última vez. La calle vacía, ni un alma, solo ese llanto interminable. Rápidamente abrí la puerta y entré a la casa, cerrándola de golpe detrás de mí. Necesitaba creer que aquí estaría a salvo, que esto terminaría. Pero en cuanto cerré la puerta, el llanto se trasladó al interior. Apoyado en la puerta, intenté recuperar el aliento y calmar el temblor de mis manos. Pero el llanto no cesaba, ahora sonaba dentro de mi casa. Parecía que las paredes vibraban con ese sonido penetrante. Cerré los ojos y apreté las sienes, esperando que todo fuera un juego de mi mente.
que solo necesitaba calmarme y todo pasaría. Me moví lentamente por el pasillo dirigiéndome al salón. El llanto venía de todas partes como si el aire mismo fuera la fuente. Pensaba en cómo era posible. Pasé por la cocina, miré en el baño, no había nadie. Encendí la luz en cada habitación, tratando de disipar las sombras y encontrar el origen de ese sonido espeluznante. Nada. En la sala me dejé caer en el sofá y tomé el teléfono para llamar a alguien, a cualquiera, para no quedarme solo. Pero incluso allí el llanto no cesaba, llenaba cada célula de mi conciencia. El teléfono se deslizó de mis manos y me agarré la cabeza con ambas manos. Era insoportable. ¿Qué demonios está pasando? Grité al vacío, esperando que alguien cualquiera respondiera. Y entonces noté que el llanto había cambiado. Se hizo más suave, pero no desapareció. Ahora sonaba más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré esperando ver algo horrible, pero de nuevo no había nada. El llanto se volvió aún más suave, casi imperceptible, como un susurro. Me levanté lentamente y fui hacia la puerta. Revisé los cerrojos, miré por el pasillo, pero no vi nada. El llanto sonaba como el eco de mis pasos y me di cuenta de que me seguía, como una sombra. Donde quiera que iba, ese sonido estaba allí. Decidí salir a la calle, con la esperanza de que el aire fresco y el espacio abierto me ayudaran a deshacerme de esta pesadilla. Abrí la puerta y salí al porche. La noche estaba tranquila, solo unos pocos sonidos de la ciudad rompían la calma, pero el llanto continuaba en mi cabeza como un telón de fondo implacable. Bajé del porche y comencé a caminar de un lado a otro por el patio, tratando de entender qué estaba pasando, pero apenas había dado unos pasos cuando el llanto se hizo más fuerte, rompiendo el silencio de la noche. Parecía imposible escapar de él, estaba en todas partes como una maldición. Volví a la casa, cerré la puerta de golpe y me dejé caer al suelo, comprendiendo que esto no era solo un juego de mi imaginación. Algo real, algo terrible, me perseguía y no sabía cómo deshacerme de ello. Intenté calmarme, pero el miedo me tenía atrapado en sus gélidos brazos. El llanto se hizo más suave, pero no desapareció. Ahora parecía más cercano, como si viniera del mismo centro de la casa. Me levanté del suelo y decidí revisar cada habitación nuevamente para asegurarme de que no estaba perdiendo la cordura. Empecé por la cocina. El entorno familiar y brillante no ofrecía ningún consuelo. El llanto seguía sonando, suave como un susurro proveniente de lejos. Abrí todos los armarios, revisé debajo de la mesa, nada. Luego pasé al dormitorio, lo revisé todo. Debajo de la cama, en el armario, detrás de las cortinas, nadie y nada. El baño estaba vacío, excepto por mi propio reflejo en el espejo. Solo quedaba la sala. Volví allí, la tensión aumentaba con cada paso. La luz iluminaba tenuemente la habitación, proyectando extrañas sombras en las paredes. Y entonces lo vi. En la esquina junto a la ventana estaba la misma figura. Una mujer con un vestido blanco y largo cabello negro. Estaba de pie, inmóvil como una estatua, y su llanto parecía provenir directamente de ella. ¿Quién eres? Mi voz temblaba, pero traté de no mostrar miedo. Ella levantó lentamente la cabeza y volví a ver esos ojos vacíos y muertos. El miedo me paralizó, no podía apartar la vista. Parecía que sus ojos me atraían, me arrastraban hacia su abismo. Dio un paso adelante y sentí un frío que me atravesaba hasta los huesos. No sabía qué hacer. Cada célula de mi cuerpo gritaba, ¡corre!, pero mis piernas se negaban a moverse. Ella caminaba hacia mí lentamente, pero con determinación. El llanto se hacía más fuerte, ensordeciéndome. En algún momento comprendí que si me quedaba allí no sobreviviría. Reuniendo las últimas fuerzas, me giré y corrí hacia la puerta. Salí corriendo sin mirar atrás. El llanto quedó atrás, pero sabía que no sería por mucho tiempo. Esa mujer, esa criatura, no se detendría hasta alcanzarme. Corrí sin rumbo hasta que sentí que las fuerzas me abandonaban. Me detuve en una calle vacía y me agaché para recuperar el aliento. El llanto se había calmado, pero el miedo permanecía. No sabía qué pasaría después, pero entendí una cosa. Esa noche había cambiado mi vida para siempre.
De pie en la calle vacía, traté de regular mi respiración. Mis pensamientos corrían como animales acorralados. Sentía que me estaba volviendo loco. La Llorona era solo una leyenda, un viejo mito mexicano. Pero, ¿cómo explicar lo que había visto y oído? La noche era oscura y tranquila. Solo unas pocas luces de las farolas rompían la oscuridad. No había nadie alrededor. Volví a mirar mi casa. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía del interior. Me invadió el deseo de volver, asegurarme de que no había nadie, de que todo esto era solo una pesadilla nocturna. Me acerqué a la casa lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza, a punto de salirse de mi pecho. Miles de pensamientos cruzaban mi mente, pero seguí adelante. Cuando entré en la casa me envolvió un silencio sepulcral. El llanto había desaparecido, pero la tensión llenaba el aire como una niebla espesa. Recorrí nuevamente todas las habitaciones. En cada una todo estaba tranquilo y vacío. No había rastros de la Llorona. ¿Podría haber sido todo una ilusión? ¿Podría estar simplemente agotado y mi imaginación me había jugado una mala pasada? Estos pensamientos giraban en mi cabeza mientras me sentaba en el sofá de la sala. Estaba solo, pero había perdido mi tranquilidad y posiblemente mi cordura.